Amigo y hermano masón Óscar Chávez Lanz, te agradezco enormemente, te doy las gracias por acompañarnos en esta emisión número 11 de nuestras charlas entretenidas. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno que me has invitado, Rafa, gracias. Queridos amigos hermanos, internautas, les comento que hoy vamos a platicar con mi muy querido amigo y hermano Óscar Chávez Lanz sobre los temas que genéricamente le llamamos la diversidad sexual. Estos temas de diversidad sexual involucran, o por lo menos rozan, algunos términos muy importantes como laicismo, laicidad, secularización y otros como, por ejemplo, los derechos reproductivos, la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, con todos estos datos y con todos estos temas importantísimos, en estas charlas entretenidas, siempre hemos considerado que la opinión de ustedes es muy importante y muy valiosa. Así que, además de que sea respetable, pues es lo que más deseamos, que los temas les interesen, que ustedes nos den sus comentarios, nos den sus opiniones y con eso vayamos enriqueciendo el contenido de la charla. Así que, pues muy bienvenidos. Óscar, te agradezco mucho que nos acompañes porque sé que tu especialidad te mantiene siempre ocupado. Yo sé que tú diriges un grupo muy interesante que se llama algo así como Grupo Interdisciplinario de Sexología o algo por el estilo. Platícame, ¿cómo se llama este grupo? Porque lo olvidé. Grupo Interdisciplinario de Sexología, aunque en realidad tratamos de que sea horizontal y de que no haya realmente una dirección. Es una oportunidad para platicar, pero no hay esa verticalidad Qué que bonito, o sea sucedería. que es una forma de intervenir unos con otros a manera de Fraternidad. mesa redonda en la que no hay una cabecera, sino que todo mundo platica y da sus opiniones. Qué Así es. interesante. Esto se ha dedicado, ya tienes muchos años dedicados a los estudios de la sexualidad humana, Óscar. Mucho sí. Eso, ¿cómo te involucras en ese sentido? Desde luego sé que tu profesión es biólogo. Yo creo que esto pues es una rama importantísima de la biología, todo el aspecto de la sexualidad, pero el aspecto de la sexualidad humana, la parte social de la sexualidad, ¿desde cuándo se convierte en algo importante? Porque más bien era un tema oscuro, un tema tabú, un tema velado entre cortinas, del cual pues hasta era de mal gusto platicar, ¿no? Estaba prohibido en el ambiente familiar platicar de sexualidad. En tu opinión, cuándo comienza este boom o este despertar social hacia los términos de la sexualidad? Mira, la pregunta es interesante e inesperada, porque hay veces que uno pasa las preguntas para que le den oportunidad de decir algo, pero ahora que lo mencionas, el asunto de entrarle a la sexualidad, sí tiene que ver con la biología de alguna forma. Yo no sé si tú sabías, pero los biólogos sabemos todo. Posiblemente no sabías porque no eres biólogo, pero, Muy la, bueno, muy bueno. pero los Eso biólogos sabemos. eso es lo único que no sabía yo de la vida. Entonces, en esta dinámica de que sabemos todo, pues a mí una chava, una amiga mía muy cercana me invitó a un curso de sexualidad humana y dije, bueno, la acompaño, ¿no? Y para no hacer el relato muy extenso, pues terminó ese curso y de lo que me di cuenta es de que no sabía nada, que la biología ni nada me había formado nunca en la vida. O sea, las temáticas que me parecían de obvia resolución siendo biólogo, no, no eran tales. O sea, la cosa sí es mucho más complicada, más interesante de lo que parecería. Y entonces ella ya no siguió en los cursos, pero yo seguí en la línea de formarme y seguirme sorprendiendo. Y finalmente terminé en eso, haciendo cursos, conferencias, clases, mi vida gira en torno a la sexualidad humana. Eh, a veces también ejerzo, pero ya ese es otro renglón, Cada vez más aisladamente, cada más. vez más aisladamente. Oye, Como Oscar, decía por lo un que me amigo, me platicas, gustan más mis cumpleaños porque son más seguidos.
Oye, Oscar, esto que me platicas me da a entender que te ocurrió lo que al licenciado ese de Grecia que se llamaba licenciado Sócrates o no sé qué, que decía que se convenció de que poco era lo que sabía, ¿no? Entonces, te ocurrió a ti que supiste que no sabías nada. Me di cuenta de que efectivamente no sabía lo que creía saber, de que muchas de las cosas que creía saber en realidad eran prejuicios relacionados con el estado general en nuestra sociedad que tiene que ver con, pues, con cierta religión imperante, pero no solo eso, sino también con cierto vecindario, con cierta historia, ¿no? La colonización de los europeos, toda esta dinámica que va poniendo limitaciones y va cuadriculando la mente hasta hacer que estemos como atrapados en un cubito que no nos permite pensar más allá. Sí, eso es muy bonito y muy interesante. Eh, Después de esto, en la cortinilla con la que dimos inicio a nuestro programa, a nuestra emisión en vivo por Facebook, y que además nos sirvió así como para comentarle a los amigos y compartir nuestra experiencia, hablábamos de unas letras, las letras iniciales de los grupos LGBTTI y con un signito de más. Esto, Oscar, ¿qué significación tiene o por qué esa separación, hablando de diversidad sexual, por qué tener que hacer esa enorme especialización, esa Es el meticulosa listado. diferenciación entre unos y otros atractivos? Pues mira, como cualquier inventario, siempre es incompleto. Entonces, esa eh, tarea de seguir añadiendo letras se debe a que, y mucho en parte debido a Internet, a que las condiciones en que viven algunas personas y las problemáticas que enfrentan en su vida tienen que ver con la sexualidad, pero no solamente por cómo se sienten o con quién se acuestan, sino por muchas, se van añadiendo secciones, digamos, a los motivos de inquietud, de incertidumbre, de malestar, de marginación social. Y entonces es lo que hace que a las letras de la marcha se vayan añadiendo y añadiendo y añadiendo. Una enumeración de ese estilo nunca será completa, pero a lo que se refiere es a que hay una intención de incluir. En esa lista, la intención es incluir. Y si hay cualquier persona en el mundo que esté sufriendo de un acoso social, de una marginación, de falta de acceso a lo que sea, al trabajo, a la vida misma, a la vida erótica en particular, pues entonces esa persona queda incluida en esa lista. O sea, el espíritu que está detrás de esa lista es ese, aunque realmente si es ya un ferrocarril, a veces incomprensible el que está produciéndose. Ha habido, y lo voy a mencionar un poco, ha habido tiempos en que se aumenta el número de letras y otros en los que se ha reducido, pero pues todas se refieren a condiciones que se han invisibilizado al pensar que los seres humanos somos de un solo modo y que ningún otro modo existe, o bien que ningún otro modo es válido. Entonces, yo creo que la esencia de la marcha es el reconocer que sí hay otros modos de vivir y que todos ellos son válidos mientras no se invada la libertad y la vida de otras personas. Esto es muy interesante, Oscar. Me queda alguna inquietud que traigo ya de mucho tiempo. Desde luego yo soy muy respetuoso de todos estos temas y sobre todo un admirador de los temas de inclusión, de generalización, de que todos tenemos derecho a todo. Y cuando digo todos, me surge ahí una inquietud. El decir Entonces, todos, ¿por qué deja de ser suficiente? Por ejemplo, bromeando un poco, algunos boxeadores los entrevista la prensa o los entrevistaba antes de que tuvieran tanta práctica ante la televisión, los boxeadores,
pero saludaban a todos y decían que pues saludo a todo el mundo y también a mi mamá y también a mi abuelita y también a mi hijo, ¿no? Entonces, esta palabra todo que incluye, ¿por qué después hay que hacer la división? La línea de Pues la las razón es nuestra política. LGBT no es al contrario, más que incluyente, no da el resultado contrario de ser excluyente. Porque como tú Yo decías, no lo, nunca lo he pensado así. O sea, eh, el racismo es exclusión, pero la exclusión no se refiere a solamente a un asunto del lenguaje, sino que hay lugares de exclusión. En los Estados Unidos había asientos en los camiones en donde no se podían sentar personas blancas y otros donde no podían sentarse personas negras. Ahí hay una exclusión muy clara. Entonces, hacer un movimiento contra el racismo, pues no veo en dónde está la exclusión. En realidad es un movimiento que denuncia la exclusión claro, claro, y en esa medida, esa lista de palabras también se refieren a eso. Es una lista de personas que han sido más o menos excluidas de la dinámica social, de la dinámica familiar, de la dinámica económica de los sistemas sociales en los que vivimos, del afecto, hasta el trabajo, pues, o de la vida, porque hay muchos asesinatos todavía en muchos países que tienen que ver con alguna cuestión relacionada con la sexualidad humana. No es un asunto trivial. Entonces, sí es necesaria la visibilización de la diversidad en la dinámica de defender la diversidad. O sea, hay que señalar, bueno, ¿qué estamos defendiendo? Que todo mundo, pues sí, que todo mundo tenga igual acceso a beneficios sociales, igual acceso a servicios médicos, igual acceso al trabajo, a un centro vacacional, a un restaurante. Entonces, eso es inclusión. ¿Quiénes son las personas excluidas? Pues esas de esa lista. Y esa lista, en realidad, si llevamos más allá tu reflexión, eventualmente esa lista debería incluir también otras secciones de la sociedad que también tienen problemas de inclusión. O sea, los migrantes, lo que acaba de ocurrir, terrible. La, los delincuentes, la gente de algunas religiones. Hay otros modos en los que la sociedad humana, sobre todo las sociedades occidentales, de corte prejuicioso como es esta, han excluido a muchos sectores de la población, a mujeres, clarísimamente, a personas de color de piel más oscuro, clarísimamente, pero también a muchas personas por cuestiones relacionadas con la sexualidad. Desde mi punto de vista, toda esta exclusión, toda esta dinámica de exclusión es lo que habría que superar y por eso hay que hacer la lista para convocar. Vengan ustedes, vamos a ver qué hacemos con esto que nos ha estado ocurriendo y en esa dinámica pues se hace un chorizo ahí enorme, insisto, interminable, porque claro. no vamos a terminar nunca si hacemos un listado, ¿no? Así Claro. Tú como decías hace un momentito, hablabas de que los catálogos son siempre incompletos y estoy totalmente de acuerdo. Y me ocurre una cosa, Oscar, platicando con personas con tu experiencia y con toda tu preparación, pues me van encendiendo foquitos. Voy platicando, como yo no tengo el conocimiento y la experiencia, pues voy tomando de tus conceptos, de tus palabras, voy tomando ideas y de ahí me surgen muchas dudas. Por ejemplo, ahorita que hablabas y me encantó que hablaras de lo que algunos autores han encajonado como la negritud, es decir, los blancos y los negros, y hacemos un poquito caso omiso de otros colores como el rojo y el amarillo, pero blancos y negros. Aquí yo estoy absolutamente convencido de que es obligatorio para la sociedad, sobre todo la sociedad moderna y la del futuro, incluir en términos de absoluta igualdad a personas con cualquier color de piel,
pero aquí estaría yo regresando un poquito a lo del concepto de LGBTTIQ más, es decir, esta pequeñísima diferenciación nos llevaría, por ejemplo, en el caso de los negros, a decir, pues, el café de tal tono, el café más oscuro, el más oscuro, el más oscuro, y tendríamos que traer el catálogo ese que usan los impresores que le llaman Pantone o Pantone, en donde vienen Ajá, una tabla absolutamente de todos los Munster, sí. colores. Entonces, imagínate, desde el café tal hasta el absoluto negro, pues yo pertenezco a esta clase de negro y yo más negro y yo mucho más negro. Entonces sería interminable y ya no hablaríamos de una integración racial. Actualmente se ha utilizado, se ha acuñado el término afro. Y hay afro norteamericano, afro mexicano y así, ¿no? Entonces el afro como que hizo lo contrario, incluyó a todos los tonos de piel oscura con algunas facciones de la negritud y las hizo uno solo, el término afro. No, De acuerdo. no sería conveniente o práctico que estos grupos LGBTTIQ Ha más ocurrido, se ha metieran uno ocurrido. solo. La misma marcha que da motivo al tema, en algunos momentos, no te puedo decir las fechas exactas, pero Ah, claro. no se llamó la marcha LGBT, no fue así. Se llamaba la marcha de la diversidad sexual. Así como dices, la negritud, así se llamó en algunas fechas. La marcha de la diversidad sexual. De modo que si sientes que tu diferencia ha causado algún malestar para ti, ha generado agresión en las otras personas, estás invitada o estás invitado o estás invitade, que sé que no te gusta No, la para corrección nada, lingüística, para pero nada. eh, la invitación está abierta para que puedas venir y a ver qué hacemos. Organicemos ciclos de conferencias, organicemos clases, organicemos fiestas o lo que sea a partir de esta convocatoria en donde se nos une a todos. O sea, ahí no hay esa distinción, solo que el enlistamiento sí tiene cierto sentido porque no todas las letras tienen que ver con los mismos ejes, con las mismas secciones, digamos. Y si quieres, ya empezamos, aunque seamos dos, de todas maneras está grabando y alguien lo podrá tener acceso después, aunque estemos aquí nada más solitas, solitos. Por ejemplo, de nacimiento, tú como biólogo, pues hay el macho y la hembra, pues no hay de otra, o sea, los órganos sexuales a lo mejor diferenciados, más grandes, más chicos o a lo mejor hasta confusos, pero finalmente machos y hembras. La No, otra, no es así. Hay muchas especies donde no hay machos. no, en el varón, en el hombre, en el ser En la gente. humano. Sí. El ser humano considero que pues, machos y hembras, con algunas pequeñas diferencias, pero bueno, a lo que quería yo llegar era esto, el hacer la marcha de la diversidad está incluyendo exclusivamente a quienes tienen problemas de identidad. Por ejemplo, yo pertenezco, y bueno, no sé si es penoso o es valeroso, pero yo soy macho de nacimiento, es decir, tengo genitales masculinos y pues mi preferencia es por personas del género contrario, de mujeres. Entonces, esta es mi presentación, digamos. Pero llega el momento que yo me estoy sintiendo excluido de la otra diversidad sexual que no dice varones. Dice lésbico, gay, bisexual, transexual, etcétera, etcétera, pero no habla de los varones. Entonces yo estoy como que me siento excluido. ¿Cuál es la explicación a esa situación? Si te sientes excluido, quiere decir que no tienes por qué ir a la marcha. No te está convocando a ti la marcha, porque perteneces a pues no es mayoría numérica, pero sí es la hegemónica, la que ha sentido históricamente que tiene derecho a que no se le cuestione su vida sexual, porque es heterosexual, porque siente que es hombre, porque le gustan las mujeres, y punto. Pero podrías empatizar con la marcha eh, haciendo referencia a alguna otra forma de exclusión que hayas sufrido. Pero O si sea, me reuniera, perdón, si me reuniera yo con amigos
por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica, si me reuniera yo con los grupos que luchan por la integración de la raza negra, eh, hay una gran asamblea de negros, de todos los tonos de negro, pero negros afroamericanos. ¿Cómo me voy a meter yo en ese grupo si yo no me siento ni soy blanco, porque mi piel no es absolutamente blanca, no es de raza sajona, pero tampoco estoy dentro de la descripción o dentro de la clasificación de los negros afroamericanos o Sí, no afromexicanos? tienes por qué irte Entonces, a meter. me Ahí, siento, no pero me tienes por siento qué irte a meter, pero sí puedes apoyar actividades claro, que pero reivindiquen los que, a ver, la igualdad básica. mi pregunta, Oscar, iba en ese sentido. Quienes luchan por la inclusión me excluyen. No. Tú eres el que te excluyes. O sea, tú puedes apoyar a las personas que están haciendo una lucha, la que sea, aunque no pertenezcas a ese grupo. Tú puedes apoyar Claro, dinámicas contra el cáncer de mama en las mujeres. Es algo que difícilmente te va a afectar, aunque sí hay hombres que tienen cáncer de pecho. Pero aunque no estés identificándote con alguna de las víctimas de esa discriminación, puedes esencialmente estar apoyando a ese sector de la población. Hay claro. actividades que solo debe... Te puedo contar una anécdota, porque fui a la escuela de ciegos, que está ahí por la Plaza Loreto, no la que está aquí por San Ángel, sino en el centro, Brasil y no me acuerdo cuál, por donde está el museo ese de la Sí, sí, Inquisición. sí, sí lo conozco. Por Entonces San fui a dar la Ildefonso. plática. eh, Era difícil porque, bueno, son ciegos para empezar, pues la comunicación no es fácil, pero estaban en huelga. Había un movimiento de huelga. Entonces, no tenía yo participantes en el grupo porque estaban en una asamblea. Y es muy interesante, una asamblea de ciegos. No hay podio, no hay un lugar central en donde el orador se ponga, porque eso no tiene sentido para una persona ciega, para una persona que no ve. O sea, que todo el mundo está en el mismo salón y habla a alguien, le cede la palabra a otra persona, pero no hay un orden físico en la asamblea. Eso me sorprendió mucho porque me fui a meter a la asamblea. Pero en algún momento en la asamblea, alguien se dio cuenta de mi presencia porque dijo, aquí hay alguien que sí ve. Algo hice. Me tropecé y pedí perdón, alguna cosa hice, y entonces sentí que me estaba metiendo en un lugar donde no debía estar, aunque apoye las demandas de las personas ciegas que estaban exigiendo que, no sé qué, que los baños los arreglaran de tal modo, o que los planes de estudio, o que las opciones laborales no fueran solamente sino también los capacitaran en alguna otra cosa. Yo puedo apoyar esos movimientos, puedo apoyar un ciclo. Si fuera yo músico, podría ir con mi guitarra a respaldarles. Si fuera millonario, podría poner una feria para apoyarlos, etcétera. Pero no pertenezco a ese grupo. Claro. Entonces, no es que el grupo esencialmente me excluya, sino que no formo parte de ese grupo. Entonces no tengo por qué irme a meter a sus decisiones. Lo mismo ocurre con las mujeres, con los negros, con las poblaciones indígenas. Pues sí, qué bien que hay que apoyar y sí, pero nada más que hay cosas que solo la población entiende, solo la población siente, solo la población sabe. Y entonces qué bueno que tú como blanquito quieras venirnos a apoyar, nada más que nos apoyas hasta aquí y de aquí para acá es cosa nuestra. Y después te decimos que reflexionamos si creemos que es conveniente que lo conozcas. Yo creo que no hay esa exclusión, a menos que alguien quisiera ir a la marcha. ¿A qué? Pues, o sea, ir a la marcha, ¿cómo? O sea, llevar una bandera de algo que no eres, ¿o qué? Digo, que la marcha exista es una convocatoria a la exclusión, es una convocatoria a la inclusión de las personas que han sido excluidas históricamente. Igual que los pobres, igual que los morenos, igual que los negros, igual que los orientales. Las matanzas de chinos en este país son algo atroz que casi ni mencionamos,
pero el racismo en este país en contra de los chinos fue una cosa horrible. Hasta Pancho Villa participó en algunas de esas dinámicas vergonzosas en nuestra historia. El racismo está ahí. Los chinos son tal, ¿no? Y existe el prejuicio y la gente en general se niega a ver la realidad de esos grupos que se han marginalizado. Y la intención de la marcha es visibilizar la existencia de todas esas condiciones, todas esas categorías en donde pues no estoy de acuerdo en que tienen problemas con su identidad, que es la forma en la que te referiste a ellos. Yo creo que también el tener en mente que son personas que tienen problemas con su, pues eso también es discriminación en la forma de expresarlo. Si dices, me gustan solo las personas del sexo contrario, que es muy común la frase, solo la estoy usando porque la usaste, pero esa concepción de que los hombres y las mujeres son contrarios, pues lo que implica es una pelea. ¿Por qué no del otro? O sea, me gustan las gentes del otro sexo, no del sexo contrario, porque el sexo contrario tiene una sonoridad de enfrentamiento, de pelea. Y una pelea pues acaba con una dominación de un grupo por otro, y esa es la dinámica de la política sexual. Y esta terminología tiene que ver con esa discriminación, está en el fondo para especialistas como Kate Millett, que fue una brillante feminista de los 70s. En ese lenguaje también se descubre la naturalización que tenemos en la marginación. ¿Somos hombres contra mujeres o somos hombres con mujeres? Pues con mujeres. Estamos en este mundo acompañados, hombres, mujeres, personas chaparras, altas, negros, blancos, ciegos, tuertos, ¿no? Todo eso es la humanidad. Y entonces, si yo digo que voy a apoyar a los inditos, pues entonces ya estoy marginando, estoy infantilizando a ese sector y no lo estoy viendo como un igual, como una persona de mi misma, lo que sea, categoría, y entonces ese tipo de reflexiones son las que resultan de convocar de manera amplia, por eso LGBT, de todo, para que haya reflexiones que cuestionen esas marginaciones particulares. Sí, sí, te entiendo, Oscar. Te interrumpo porque fíjate que han llegado algunos de nuestros amigos internautas y me gustaría saludarlos y ver qué opinan de lo que hemos platicado hasta hoy. Fíjate que Robles Laidet llegó hoy primero y dice, muy buena noche a todos, saludos desde el noreste del Pacífico, el noroeste del Pacífico. Claro, Mazatlán, Sinaloa es el noroeste, toda esa parte, que por cierto, aparte de su hermosura de paisaje, pues tiene ahora ciertas particularidades de clima que son muy apreciables y que habría que platicar con ellos, con algún especialista en climas para que nos dé alguna orientación. Que Tlacaele nos Lome inviten. dice, un saludo fraternal a mi admirado hermano Oscar. Te manda saludos, Tlacaele Lome. Pues qué bueno que estás con nosotros, mi querido Felipe Un Jesús. abrazo. Emanuel Benito Cosa Arámbula, en completo que todos tengan gustos y preferencias diversos, pero tengo mi preferencia hacia las mujeres. Bueno, pues es otro, digamos, de mi equipo. Adrián Serpa, un saludo y un abrazo fraternal desde Colombia. Adrián Serpa, te mandamos un abrazo con mucho cariño y a todos los hermanos colombianos. Qué bueno que están con nosotros, te agradezco de veras. Estamos platicando, ustedes tienen un poquito menos tiempo de que empezamos el programa, entonces me gustaría mucho ponerlos en antecedentes. Nuestro invitado de hoy es un biólogo de profesión, Oscar Chávez Lanz, pero que tiene muchos años dedicado específicamente al análisis, el estudio y la formación de grupos de estudio acerca de la sexualidad humana. Entonces, es un hombre con verdaderamente mucha experiencia en el tema. Y hoy en la cortinilla con la que comunicamos a nuestros amigos del tema, hablábamos de la sexualidad, de la diversidad sexual, pero tomábamos un par de palabras, inclusión o exclusión.
Y bueno, ustedes recuerdan que estas charlas entretenidas tienen un fundamento masónico, porque iniciamos al interior de la Gran Logia Independencia 2, que es la que nos da cobijo en su página de internet. Entonces, la Gran Logia Independencia número 2, pues aglutina un número muy importante de masones. Y dentro de la masonería, Oscar, pues tú sabes también de esto, nuestros amigos que nos acompañan hoy saben de esto, se habla mucho de la inclusión, de que es un solo ser humano, una sola humanidad, se habla mucho del término laico, laicismo, laicidad, y dentro de esto pues ha habido una serie enorme de interpretaciones acerca de las palabras. Hablabas ahorita, Oscar, y me llama mucho la atención, me gusta mucho que lo hayas hecho, de la sutileza que incluye los términos, algunos aspectos psicológicos o de aproximación o de rechazo con el simple uso de los términos. Esto me lleva, pues desde luego, a los famosos eufemismos, que también entre paréntesis, me estoy confesando aquí contigo como si fueras mi médico de cabecera, o a lo mejor, a lo mejor mi cura confesor. También los eufemismos a mí me producen angustia o problema, me producen rechazo. Por ejemplo, el hecho de que a los ancianos nos digan la tercera edad, la juventud plateada, cosas de esas, son eufemismos que tratan de disimular un término que la gramática nos da claramente. Jóvenes, adultos, ancianos, está claramente determinado. Una persona a la que falta una pierna, pues es un cojo, y a una persona a la que le falta un ojo es un tuerto. Entonces, los minusválidos, los de facultades diferentes, todos son eufemismos, ¿no? Que no me parece que sea necesario utilizarlos. Sin embargo, bueno, pues a lo mejor sí ahí se incluye un cierto desprecio por lo demás que no sería mi intención mostrar. Una persona a la que le falta una pierna merece todo mi apoyo, toda mi empatía, todo lo mejor de mí, o lo mismo pasa con alguien que le falta la vista o algo. Pero el encontrar términos que disimulen el hecho, me parece que ya son confesión de vergüenza. Si no le digo cojo, porque decir cojo es despreciable, pero sí le puedo decir de facultades diferentes o con condiciones diferentes o cosas así, ¿no? Entonces... Sí, el que no es eufemismo es minusválido, porque parecería que tiene menos valor por tener una pierna y no dos, o por tener solo un ojo, o por la sordera. Podemos Entonces, decir incapacitado o discapacitado, o como tú le quieras decir. Vivir con una discapacidad. Ese tipo en realidad serían eufemismos si fueran solo recursos retóricos, para que se... Pues, por ejemplo, ¿por qué no decir que yo soy anciano? ¿Por qué tengo que decir que soy de la tercera edad o de la juventud plateada o de no sé qué? ¿Por qué? No, ser viejo, ser vieja. Es una ancianidad, ¿no? Las personas ciegas que conozco se oponen a que se diga que son invidentes. Pues digo, yo tampoco soy vidente, tú tampoco eres vidente. O sea, no es que no sean videntes, es que no ven y son ciegos y reivindican el llamarse ciegos. O sea, no es... esos supuestos eufemismos sí tienen cierta dosis de hipocresía, como señalas, menos radicalmente que yo, pero sí hay una cierta dosis de hipocresía al decir de un modo que no les vaya a hacer sentir mal. Sí, pues ejemplo, entonces vaya y pregúnteles cómo quiere que les digan para que no se sientan mal. Por ejemplo, para utilizar el término, voy a comprar un líquido de color para escribir con pluma fuente. Pues, hay un término bien acuñado desde hace muchos años que se llama tinta. Entonces, lo que voy a comprar es tinta. ¿Para qué disfrazarlo de otros términos? Pero, en fin, esto era una digresión y con todo el respeto que merece, ¿no? Estaba yo hablando de la integración, la inclusión, que les decía yo que en la masonería se habla mucho de la inclusión y hasta se dice, la masonería es una sola, universal. Y al mismo tiempo que decimos eso, que la masonería es una sola, pues marcamos grandes diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, hay unas masonerías que no aceptan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, no por otra razón, sino porque son mujeres. Yo sí preparé unos apuntes y posiblemente algunas de las cuestiones
que has mencionado, porque sí están aquí, podrían aclararse más. Si tú quieres, aunque parezca farragoso, pues me puedo ir con el apunte y después del apunte vemos cómo Ah, lo... por favor, Oscar, estás en tu casa, qué bueno, porque además creo que es un tema importantísimo. Para mí es esencial, entonces espero que para nuestros amigos invitados también les resulte interesante. A ver, ¿cómo lo planteas? Muy bien, entonces, aunque parezca un poco parsimonioso, voy a proceder. Entonces, pues agradezco a la concurrencia su asistencia. Querido Rafa, te agradezco la invitación. Queridas hermanas, hermanos y hermanes, o mejor, querida fraternidad. No es eufemismo, es un término incluyente, pero que no acaba con la payasada de la E o de la arroba o la X, que esos sí son. Aunque ya es de género femenino, la fraternidad, Sí, pero lo que se celebra es la fraternidad que es y no las femenina. individualidad, pero sí, sí, Está bien, no no, no, entremos en no ese detalle. excluye. Al Está decir bien, fraternidad no se excluye, ¿no? está bien. Para mí es un gusto participar en estas Gracias, Oscar. charlas Muchas gracias. y también, como te decía antes de que se empezara a grabar, me parece que es una idea genial la que tuviste para mantener la comunicación debido a las limitaciones de la pandemia y a otras cuestiones que tienen que ver con distancias físicas. Y yo lo que proponía es a la numerosísima audiencia que nos acompaña, que hiciéramos el ejercicio de imaginar que caminamos sobre un plano interminable que es como un tablero de ajedrez, en donde solo hay cuadros rojos y azules, pero con la restricción de solamente pisar los cuadros rojos o solamente pisar los cuadros azules. Si esa selección la aceptamos, si esa imposición la aceptamos, entonces nuestro desplazamiento va a ser extremadamente difícil, porque pisar solo el cuadro del mismo color que ya estoy pisando es una limitación enorme, es una gran dificultad, sobre todo si los cuadros son estrechos, si los cuadros son pequeños y no podemos ni siquiera apoyarnos bien en algunos de esos y nos apoyamos solo por haber declarado que a ese cuadro es al que pertenecemos y no al otro. Y solo reconocemos como similares a los que pisan los cuadros como los míos y reconocemos como lo otro, lo despreciable, lo enemigo, a los que pisan a los cuadros del otro color. Es algo parecido a tener un solo punto de vista como los cíclopes, ¿no? Que no tienen acceso por definición a la tercera dimensión que nos permite la mirada estereoscópica. El mundo no es plano. El mundo no tiene solamente un lado. Tal vez es más cómodo asumirse con una cierta ideología restringida a lo azul o a lo rojo. Consigue unas amistades, participa en grupos de discusión en donde solamente personas que piensan como yo participan, lo cual implica comodidad, flojera en la reflexión, pero también una ausencia de realidad, porque el mundo no es así. El mundo tiene cuadros rojos y cuadros azules, y la forma estable de apoyarse, de desplazarse en este mundo es poder apoyarse en unos y en otros de los cuadros. Reconocer la solidez del terreno, no solamente en uno de los colores, sino en ambos colores. Si no, no se puede uno desplazar. El tema de la diversidad sexual afecta por igual a personas que están incluidas en la lista de letras o no. Afecta por igual a personas, la definición, pues la discusión sobre las letras. Y a lo que llama la marcha es a reconocer la exclusión y hacer algo, no la marcha, o sea, la marcha es un festejo, es un evento durante el año, pero las personas que sienten que quieren y pueden hacer algo por esa
diversidad de condiciones, hacen cosas todo el año, hacen cosas todo el año, toda su vida, y a veces pierden la vida en esas mismas dinámicas. La exclusión más familiar para nosotros, como mencionabas, es la exclusión de las mujeres. Hay logias, como mencionabas, hay grandes logias respetables en muchísimos aspectos, por supuesto, pero que consideran que las mujeres no deben participar en la actividad de la logia. Bueno, ahí hay una diferencia. Habría que debatir sobre si esa exclusión tiene algún sentido, sobre si realmente se cumple con el principio implícito en los tapetes blancos y negros que están presentes en los espacios en donde trabajamos. La exclusión de las mujeres se está dando, en el ejemplo que estoy poniendo, entre personas que son personas de buenas costumbres. No son personas malas, no son personas, son personas de buenas costumbres, pero que sin embargo les parece natural excluir a las mujeres. Así como se excluye a las mujeres con tanta naturalidad, hay la exclusión de todas las personas que están en cada una de esas letras como si fuera algo natural. Entonces, la marcha lo que nos está invitando es a reflexionar sobre esa exclusión que nos parece tan natural que ni siquiera pensamos en ella. Igual que en las logias mixtas, auténticamente mixtas, no las logias que invitan a algunas mujeres para que preparen las botanas mientras los hombres hablan de cosas importantes, ¿no? Esa no es inclusión. Eso es añadir ahí para que no se vea tan feo, pero eso sí es eufemismo, no eufemismo porque no se trata de hablar, pero es una conducta de maquillaje, ¿no? Bueno, pues ahí las invitamos, les damos un mandil para que tengan un aspecto parecido, pero en realidad no están incluyendo, no están considerando, y en cambio hay logias mixtas como las que conocemos, en donde efectivamente las mujeres no tienen una diferencia. Y hay lo contrario, Oscar, te interrumpo, pero hay lo contrario, hay las femeninas que algunas excluyen a los varones, pero hay otras mucho más penosas para mi punto de vista, un punto de vista muy personal, que son femeninas, pero están supeditadas a una organización masculina. Es decir, el gran jefe tiene que ser varón. Y Así si es. no es varón, pues no funciona o no tiene la legalidad que presume, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un tipo Entonces, enorme de esos exclusiones. sectores que han sido marginados, todos los sectores que tienen representación en esa lista, pues convergen, se manifiestan en la calle para decir aquí estamos. Defendiendo implícitamente también el derecho a decir aquí estamos, pero no todos somos iguales en los que estamos aquí, que también es una idea que habías Planteado. esbozado Sí. hace rato. O sea, el que estemos de este lado de la trinchera no quiere decir que seamos todos iguales, pero ni siquiera es necesario en la marcha. Hay algunas actividades en donde sí es necesaria la reflexión dentro del pequeño grupo al que pertenezco. Pero hay otras actividades políticas, sobre todo, en donde lo más conveniente es la alianza con otras personas que tienen de alguna forma semejanza conmigo en lo que he sufrido. La categorización de esas letras, a mí me gustaría, aunque es complicado porque incluso metería una polémica con las mismas personas activistas de esos grupos, pero digamos, los ejes a los que se refiere ese chorizo de letras interminable tienen que ver con algunas cuestiones precisas y me brinco todo esto para entrar a ese punto particular.
Un asunto es la identidad que mencionaste también hace algún rato. Parece natural que la identidad corresponda con los genitales. Bueno, pues resulta que no. Y no es gente que esté loca, porque eso sí es lo primero que se ha investigado. Y no son gentes que tengan ningún problema relacionado con su cordura. Pero hay algunas personas que durante su desarrollo tienen un cuerpo de mujer y su identidad se va haciendo masculina. No sabemos por qué, no sabemos bien por qué, y si alguien explica por qué, seguramente está inventando, porque no hay datos claros de por qué un porcentaje de la población, que no es muy alto ni importa, 7% posiblemente, pero no importa el número. Simplemente no es natural que teniendo un cuerpo con pene y escroto, mi identidad sea de hombre. Ni tampoco es natural y espontáneo que teniendo un cuerpo con vulva y pechos, mi identidad sea de mujer. No es así. La mayoría sí, pero no hacemos nada para convencer al niño de que es niño o para convencer a la niña de que es niña. Solo lo hacemos cuando no corresponde con lo que esperamos y con lo que creemos que es natural. Entonces, hay gentes cuya identidad no corresponde con su cuerpo y sufre marginación, sufre burla, sufre acoso y los asesinan, las asesinan. Entonces, la marginación va desde ese no es como yo y en el último de los escalones está el asesinato o peores cosas, porque no sé si el asesinato es lo peor. Entonces, una parte de esas letras tiene que ver con la identidad. Otra parte de esas letras es cómo me incorporo en la sociedad. ¿Cuál es la guía que tengo? Ahí sí tengo ejemplos en distintas historias, hay distintos héroes, distintas heroínas a las que tomo retazos para ir construyendo mi modo de integración social, pero me inserto en la sociedad básicamente hoy en una sociedad binaria de un modo masculino o de un modo femenino. Actúo de una cierta forma. Eso es lo que llamamos inserción social. La atracción sexual es otro eje. Parece natural que a las personas que tienen pene y escroto les gusten las personas que tienen vulva y pechos. Bueno, pues no es tan natural. Hay un 10% de personas que prefieren a las personas de su mismo sexo, hombres o mujeres, y hay un porcentaje más alto que ese de personas a las que no les importa si la otra persona es hombre o mujer. Entonces, ¿hay sufrimiento en esas personas de los últimos dos grupos? Pues sí, sí hay sufrimiento. Hay sufrimiento porque hay burlas, hay señalamientos en relación a ese es distinto que yo o ese es igual que yo, ¿no? Es de mi mismo equipo, decían. Entonces, esa atracción o preferencia, que podríamos discutir la diferencia entre atracción y preferencia, hay algunas propuestas que son interesantes, son como tres ejes básicos en los que el ser distinto causa dolor, motiva agresiones, hace que mi condición no pueda manifestarse públicamente. Entonces, en cualquiera de esos tres ejes o en dos de los ejes revueltos, siento que no puedo decir cómo soy. Y entonces hay un día al año, no sé si ha sido a una marcha, pero es una Sí, experiencia muy sí, interesante. sí. Las marchas más recientes abundan en gente joven que realmente la está esperando todo el año. Y va el chavo que le gustaría vestirse de mujer en público alguna vez en su vida. Es hombre, sabe que es hombre, pero le gusta disfrazarse de mujer. Y van sus amigas apoyándolo. Y van acompañándolo a ese festejo en donde por una vez al año se puede vestir como le da la gana y puede salir.
a la calle y sentir ese alivio de haberse vestido una vez al año de un modo distinto. El tener pene y escroto no implica ser violento, no implica ser asesino, no implica ser maltratador de mujeres, aunque sea muy frecuente. Oye, Oscar, y En te el sexo pregunto aquí ahorita masculino, a propósito de esto que estás diciendo, ¿no se cae en el otro extremo que podríamos llamarle exhibicionismo? Porque, por ejemplo, yo que tengo, digamos que en mi naturaleza, en mi físico, tengo atracción por el género femenino. No me gustaría de ninguna manera andarme exhibiendo desnudo o con el escroto de fuera o haciendo las relaciones sexuales con una mujer en público. No, no es abusar del exhibicionismo o abusar de la aceptación o la exigencia de aceptación, un poco como el feminismo que nos ha obligado a dividir el metro en dos. Yo sugería, ¿por qué no partimos al mundo en dos y una mitad para mujeres y una mitad para hombres y se acaba el acoso? ahí Esta hay una exclusión del metro es para terrible. mí es muy molesta. Sí, Es- no lo de- dudo que haya molestia y además un peligro, porque hay 60 y tantas personas encarceladas por meterse al vagón que no deben. No es el feminismo lo que causa la división. Lo que causa la división es la agresión de los hombres a las mujeres y el miedo consecuente a esas agresiones repetidas. Hay una docena de mujeres asesinadas diariamente. No es hueco ese miedo. Ese miedo tiene sustento en la estadística. Lo que causa que haya vagones del metro exclusivos para las mujeres no es el feminismo, es la violencia de los hombres en contra de las mujeres, para que el transporte pueda ser un refugio en donde no me estén agrediendo o no sienta yo la posibilidad de que me agreden. Entonces no es el feminismo el que buscó los vagones distintos, es una cuestión de salud social. pero entonces, ¿Cómo si le yo fuera, hacemos? Oscar, si yo fuera mujer, entonces me convendría vivir todo el día en el metro, No, si tú fueras mujer, no sé dónde te convendría vivir, eso no es el punto en particular. porque así me sentiría yo Es seguro, crear, no en el segura. metro, sino en el metro y en otros espacios seguros en donde no sientas que te puedan violentar. Hoy, que es viernes de quincena, inicio el periodo vacacional por la pasión y muerte de el Mesías, De Jesús. etcétera, es un día particularmente fiestero. Yo fui a una asamblea, a una junta en la zona rosa. He visto 3 personas absolutamente intoxicadas, incapaces ni de protegerse ni de moverse siquiera, apoyados por sus amigos y por sus amigas. 2 mujeres y un hombre. Aquí, el último fue aquí entrando a mi casa. Apoyados por sus amigos y por sus amigas. Ojalá que ese apoyo siempre se sintiera. Claro, Pero el claro. problema es que no es así. No puede una chava confiar ni en sus amigos, porque el riesgo de que la violen sus amigos, que la viole su novio, es altísimo. Entonces, ese vagón del metro es un espacio seguro de los muchos que debería haber. Mandar a las mujeres a que vivan al metro para que estén seguras es no asumir la responsabilidad que tenemos los hombres respecto a la sensación de seguridad de las mujeres. Entiendo. Oscar, te comento, Yair Jiménez Aguilar dice, yo por eso respeto las opiniones equivocadas. Me parece que es una broma de Jair, me parece muy buena tu broma, Jair. Respetamos a los que están equivocados, pues sí. De antemano, Alberto Delgado dice, de antemano el respeto al derecho ajeno es la paz y se deben romper esos tabúes, dogmas y todo aquello que discrimina, reprime y excluye a la fraternidad universal. Completamente de acuerdo y creo que toda la charla que hemos tenido hoy con Oscar Chávez Lanz va en ese sentido, mi querido amigo Alberto Delgado. Efectivamente, se trata de respetar y de incluir las preguntas y esto que estamos haciendo, intercambiando preguntas y respuestas con Oscar, realmente tienen por objeto pues, visualizar
la mayor parte de las inquietudes que la sociedad tiene. Dice Norberto Manuel Guerrero Cortázar, buenas noches, considero que una posible respuesta es que tenemos tan interiorizada la colonización ideológica eucéntrica implantada desde la conquista de Tenochtitlán y que el día de hoy dicta la academia y visión del mundo anglosajón, globalista, capitalista, que hemos visto que ha generado odio, racismo, clasismo, denigración, exclusión, una visión del mundo que soslaya principios éticos, morales, valores, completamente distante de practicar el respeto al derecho ajeno en búsqueda de paz. Pues estoy casi de acuerdo contigo en tus afirmaciones, mi querido Norberto. Únicamente lo que yo agregaría es que no es exclusivo de nuestro país, de México, y menos de la conquista española para acá. En todo el mundo, en Europa, en África, en todos lados, podemos encontrar situaciones similares entre el ser humano. Norberto dice, saludos desde la Mixteca Baja Oaxaqueña. Fíjate, de la Mixteca Baja Oaxaqueña. Aquí está Norberto, me está dando oportunidad de entrar en otro terreno de la inclusión. Cuando hablamos, yo soy de San Luis Potosí, yo soy de Jalisco, donde el águila paró y su estampa dibujó, pues ya estoy haciendo, yo soy el que está excluyendo a los demás, ¿eh? Yo soy de San Luis Potosí, donde el águila paró, y todos ustedes son los demás. Entonces me parece un poco raro. Jessica Esquivel, saludos. Jessica, qué gusto que estás con nosotros. Muchas gracias. Jessica, te quiero preguntar muchas cosas acerca de urbanismo y de arquitectura, y ya estoy deseoso de que nos acompañes. Robles Laidet dice, nunca enteré lo de niñes o hermanes. Sí, pues lo entendemos, Robles Laidet, aunque no lo aceptemos. Es lo que decía Oscar hace un momentito, de la inclusión de los términos acuñados recientemente que son eufemismos. Gustavo Sandoval Kingwer, saludos y felicidades. Gustavo, muchas gracias. Gustavo es un traductor a quien queremos mucho, su profesión es traductor, pero además es un cantante de música seria, música clásica, muy, muy interesante. Robles Laidet, la marcha, creo, es mostrar que a pesar de ellos también tienen una voz que debe ser escuchada, por supuesto. Sí, 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 es una lucha A pesar de porque ello, se les respete y se les incluya, por supuesto. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, tenemos una formación patriarcal y ello nos condiciona en cierta medida nuestra decisión de construir lo que hemos leído, visto y escuchado. Bueno, pues también ahí hay una discusión sobre si somos de origen patriarcal o matriarcal. De hecho, las figuras religiosas más importantes de nuestra región eran mujeres, pero bueno, la madre naturaleza es más bien matriarcal que patriarcal. Lorena GB, buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Considero que el ser humano es es diverso por naturaleza o circunstancia. No somos iguales en sí. Sin embargo, en el ámbito social nos agrupamos por coincidencia y otros nos acercamos por empatía. Nos alejan históricamente patrones de comportamiento e ideologías que estigmatizan y violentan. Se busca la igualdad en derechos en el plano social con el fin de que se dé una convivencia armónica y librarnos de conductas violentas. Creo que es justamente lo que nos ha dicho Oscar en los últimos minutos, buscar esa convivencia libre de conductas violentas. Robles Laidet insiste a pesar de ser rechazados o discriminados. Sí, precisamente al principio de mis preguntas con Oscar, a quien agradezco muy puntualmente su buena voluntad y su apoyo en este sentido, le comentaba eso, que a veces respetando todos los movimientos que tienden a la inclusión y al respeto nivelado para todas las diferencias, yo en alguna medida yo siento que los incluyentes me excluyen y por eso en nuestra cortinilla de presentación poníamos énfasis en preguntar si es inclusión o es exclusión. Y decíamos, por ejemplo, que ya nos dio una explicación muy amplia, Oscar, pero los que van llegando a nuestra charla quizá no lo escucharon. Decíamos que esta inclusión dividiendo a un punto prácticamente eterno
las pequeñas diferencias van haciendo excluyentes unas de las otras. Es decir, hablaba yo de la negritud, eso lo puse como un ejemplo específico, el decirnos, una persona es negra, pero un poco menos negra, un poco más negra, y tendríamos que utilizar los catálogos esos de colores del Pantone, y decir yo soy negro número 428 y yo soy negro número 532. Entonces esto nos llevaría a una dispersión eterna que no tendría ningún sentido. Oscar, te interrumpí un poquito por eso. Estamos a punto de terminar nuestro programa, nos queda ya unos segundos. Me gustaría mucho que nos comprometerte a que continuemos con esta charla, porque son temas importantísimos que se quedan cojos. Me siento que me quedaron muchos temas por aclarar. Entonces yo te agradezco mucho. ¿Cómo podríamos redondear toda tu charla en este sentido? Pues yo creo que los comentarios son el mejor ejemplo de la reflexión a la que se puede llegar al tocar estos temas. A mí me han gustado mucho todos los comentarios, podría ser dos o tres réplicas puntuales a algunos de ellos, pero no tiene caso, no es la dinámica, no tiene mucho sentido, más que contigo, porque eres el conductor y que tengo confianza. Y porque si no le apago, mi querido Oscar, te excluyo de mi charla. No, con todo Así es. respeto y con todo cariño, Pero al sí, yo creo contrario. que cualquier eje identitario se puede leer como exclusión. O sea, es que yo soy veracruzano, entonces, y tú eres sinaloense, entonces, pues es que no somos iguales. Bueno, no somos iguales en ese eje, pero el no ser iguales no implica ser mejor o peor. Ese es, yo creo que la conclusión más importante. El tener diferencias no tiene por qué reflejarse en iniquidades, en diferencias en oportunidades, en diferencias en la calidad, como lo que decías respecto a los minusválidos. Bueno, no es que valgan menos las personas, esa es una perspectiva muy capitalista, ¿no? No lo puedo explotar tanto porque no puede ir corriendo a dejar las pizzas porque nada más tiene una pierna. Entonces, en ese eje es donde está lo minusválido, pero si la diferencia se ve como diferencia, el principio del respeto es no asociar mentalmente a la diferencia superioridad o inferioridad. Y no es un ejercicio fácil, no es un ejercicio fácil, en eso estoy muy claro. El reconocer la diferencia muchas veces llega a decir, bueno, sí, pero yo soy mejor o sí, pero yo soy peor. Y eso es lo que hay que salvar. Para Claro, poder hacer unión, hay que reconocer que la diferencia es diferencia y la única diferencia intolerable, es la intolerancia. claro. El no reconocer esa diferencia simplemente como diferencia, ese es el que sí tiene que Claro. ser reconvenido. Y bueno, podríamos también debatir sobre si las primeras divinidades eran mujeres, porque ese es todo un tema también, ¿no? Sí, sí, sí. Esas piedritas talladas femeninas, pues quién sabe si son diosas. No hay ningún dato de eso. Eso es también pensamiento patriarcal. Como son imágenes femeninas, ha de ser porque son diosas. Bueno, también la idea del dios es una idea patriarcal. Pensar que hay un jefe es una idea machista también. Entonces, quién sabe qué significan esas Claro, Venus, las claro. que se llaman Venus mustercienses, pero desde mi punto de vista no indican que las religiones originales muchas veces tienen diosas, porque es lógico que las mujeres sean creadoras. Como te decía en algún momento, creo que todavía la grabación no empezaba, sí hay muchas especies sin machos, especies sin hembras no hay ni una. Entonces, la esencia de la reproducción está en el Claro. ser de Pues, sexo femenino. Y bueno, pues sí hay mucha tela de donde cortar. Yo te agradezco infinitamente la oportunidad de conversar y pues ojalá que el video lo vean más personas y que nos empiecen a llover
notificaciones, reclamaciones, amenazas o invitaciones a un cafecito para abundar sobre algún tema. Oye, Oscar, te agradezco, creo que acabas de hacer un remate sensacional, especialmente llegándonos a tu profesión de biología. La biología trata, pues, por antonomasia, de lo vivo, los seres vivos, y desde el microscópico, el unicelular, hasta el más complejo o el más grande como una ballena o un elefante, todos son seres vivos. Y lo que sí estoy absolutamente seguro es de que no es que los incluya o los excluya, sino que con los respeto y los respeto de una manera absolutamente uniforme, desde el unicelular hasta el muy grande, merecen todo mi respeto. Hablábamos al principio, cuando todavía no estaban todos nuestros amigos, hablábamos de que participas en un grupo que se llama Grupo Interdisciplinario de Sexología, algo así. ¿Cómo es tu página? Porque lo olvidé, Oscar. ¿Cómo es tu página en Internet, en Facebook? Mira, es una dinámica que no empezó en el Facebook. Nos reuníamos quincenalmente. Alguna vez tuve el gusto de que participaras en una de nuestras Sí, reuniones. lo recuerdo con mucho cariño. Y También y estuvo allí la con dinámica nosotros Gina. es muy sencilla. Ponemos un material para leer y a las 2 semanas, 2 sábados después, en 15 días, en 14 días, es la discusión sobre ese material. Decidimos otro material y lo discutimos. No hacemos planes por años, simplemente la sesión que sigue y la sesión que sigue. Nos reuníamos presencialmente. La pandemia nos obligó a retraernos y empezamos a usar Internet más, así como tú dices respecto a estas charlas entretenidas, empezamos a ver las posibilidades en Internet. Entonces, durante 2 años y pico nos reunimos también quincenalmente, pero solo por Internet, y creamos un grupo que se llama GIS Juglar. Con la GIS ventaja... Juglar. G de gato, G-I-S, Juglar. Así es. Y en algunos buscadores es necesario distinguir mayúsculas y minúsculas, entonces es G mayúscula, I-S minúscula y luego J mayúscula y juglar. O sea, la G y la J mayúsculas. En el Facebook. Y nos ha dado la posibilidad del Facebook inesperada de que hay un archivo, y entonces todos los materiales que vamos discutiendo están ahí en los archivos. Entonces hay joyas, de verdad hay cosas inconseguibles de otro modo, que hemos por ahí conseguido de alguna forma y que están en los archivos a disposición de quien quiera entrar. El grupo es abierto, público, y hay mucho material que se puede utilizar para reflexiones. No solo materiales académicos, así, de discusiones profundísimas de las que ni siquiera yo participo, sino material de muchos orígenes, novelas, poesía, textos académicos, manuales gubernamentales para el tratamiento de no sé qué. Hay un montón de material que si se ve en conjunto, lo que puede propiciar es la reflexión. Y esa es la meta del grupo. No es convencer a nadie de que pise los cuadros rojos o los cuadros azules, es simplemente, pues ahí están unos cuadros, ahí están los otros, tú pisa como te sientas más seguro, como tú prefieras. Pero lo que sí está prohibido en el grupo es venir con una idea preconcebida, convencernos de algo. Eso no se vale. Ahí sí excluimos a las personas. Puede uno llegar a decir su punto de vista, pero si es un solo punto de vista que no acepta a otros y que no quiere reflexionar, a ese sí lo excluimos. Te corto por gacho. Excelente. Oscar, querido, te agradezco en el alma tu presencia, tu apoyo. Amigos internautas, pues esta ha sido una charla interesantísima a mi gusto, a mi punto de vista. Ojalá que a ustedes les haya llamado la atención.